Bien. Habíamos hablado del problema de la decisión. En este caso, la decisión de compra de pollos con un modelo aleatorio. Hola, ¿se me escucha, no? Sí, pero tenés, Sergio, Sí, ¿escuchás? sí, Hay sí. dos chicos que quieren preguntar, Ay, Jeremías y no. Milagro. Dale, no, ¿No los ves? no los veo, por eso. ¿Podés Jeremías, activarlos vos? Jeremías, Sí, si podía hab- poner de vuelta, profe, el enunciado de la función de compensaciones. Ah, bueno, la pongo, sí. Dame un segundito y empiezo con esa parte, en todo caso. ¿Sí? Y No hay problema. Milagros. Milagros, ¿qué quería? Milagro, tenés deshabilitado el micrófono. ¿Mm? Ahí está. Sí, Ahora sí, sí. Para el caso de que X sea menor a Y, sí. no, perdón, para el caso de que X sea mayor a Y, ¿por Eh, qué se considera por qué se considera solo sí. el costo de Imagínate que son computadoras y vos tenías 10 computadoras y te demandaron 4. A vos te sobraron las 6 sí, computadoras. Se te van poniendo viejas. ¿Pero las tiraste o no las tiraste? O sea, las computadoras las seguís teniendo. Si las estás vendiendo, las venderás la semana siguiente. Ahora, sí, van a perder valor. Esa pérdida de valor es tu costo por almacenarlas. ¿Cuándo vas a tener en cuenta el costo de compra de esas computadoras? Y cuando las vendas la semana siguiente. O sea, vos no bien, podés asignarte la pérdida hoy cuando en realidad el producto sigue existiendo y lo vas a vender más adelante. Ahora, si estuviéramos hablando de un producto perecedero, o sea, si yo tengo una fruta que la tengo que tirar, bueno, si la tiré es como si lo hubiera vendido a 0 pesos. Porque lo que sobra lo tengo que tirar. Inclusive si lo que estuviera haciendo es haciendo tratamiento de uranio, seguramente que tirarlo me va a generar pérdidas o costos adicionales. O sea que no bien, necesariamente solo lo voy a tirar, sino que aparte puedo tener costos adicionales o puedo almacenarlo y guardar la mercadería en algunos casos. ¿Mm? No sé si que me había pedido que le muestre la función de compensaciones. Quería preguntarme algo adicional con respecto a eso. No, solamente verlas, profe. Ah, bueno, listo. Voy a aprovechar el mismo caso, pero ya no considerando las probabilidades, sino que voy a asumir que estamos en un universo incierto. Es decir, no conozco la probabilidad de presentación. Si no conozco la probabilidad de presentación, vamos a ir un poquito más adelante, que sería esta tabla que está acá, la que está a la derecha. No conozco las probabilidades. Ahí en azul puse, no se conoce la probabilidad de presentación. ¿Qué puedo hacer? Y bueno, acá hay muchos criterios a considerar. Nosotros vamos a ver los más comunes, los más fáciles, que son en realidad de hace varias décadas. Normalmente vamos a tener 4 puntos de vista los que vamos a estar analizando. Uno que le vamos a llamar criterio de Wolf. En realidad, el criterio de Wolf es un punto de vista pesimista. O sea, yo no tengo datos históricos en este caso, asumo que estamos en un universo incierto, y si soy pesimista, lo que voy a suponer es que me va a ocurrir el peor resultado posible. Es decir, si vamos a analizar este caso. Ahí estamos. Si yo tengo un costo de 20, 50, o sea, acordémonos que la decisión la estamos asumiendo por fila. O sea, si yo decido comprar 10 unidades, me pueden demandar 10, tengo un costo de 20. Si me demandan 20, tengo un costo de 50, para 30, 80, 40, 110. Es decir, lo peor que puede pasar en este caso es tener un costo de 170. Entonces, eso es lo que estamos haciendo cuando hablamos de un criterio pesimista, asumir que va a ocurrir el peor resultado. Ahora, a eso lo deberíamos hacer para cada una de las variables de decisión. Por ejemplo, en el caso de X2, el valor más caro sería, el más costoso sería 160, para X3 150, para X4 140, para X3, no, perdón, para X5 130 y para X6 120. O bueno,
en este caso dio la casualidad que era toda esa columna. Bueno, fue casualidad porque el tipo de problema que estábamos analizando. Normalmente no es eso lo que ocurre, pero de todos modos, más allá de cuál haya sido el valor que haya ocurrido, fíjense que los valores, si yo soy pesimista, los valores a considerar para la toma de decisiones, en este caso serían los que tenemos en rojo. Y de esos valores, como son costos, debería elegir el mejor. El mejor de todos sería el menor de todos esos costos. Cuando hablamos de la función de decisión y la decisión óptima, fíjense que en este caso es independiente el criterio que usemos de cómo armamos la matriz de compensaciones y cuál era la función de compensaciones antes cuando hablábamos de x igual a y, x mayor que y o x menor que y. Y en base a esa matriz que habíamos identificado antes, si nuestro criterio es pesimista, diríamos, deberíamos elegir el peor valor, el máximo, como son costos, de c de x y de las compensaciones. Como estábamos analizando, por ejemplo, x1, que era 10 acá, lo que hacíamos era variar la variable del estado de la naturaleza, es decir, esta y que está abajo de max sería, me estaría identificando que es el máximo valor variando y de las compensaciones. O sea, de esa forma nosotros elegíamos el 170 que también tenemos en la primera fila. Eso para calcular lo que sería la función de decisión. Yo por ahí estoy hablando como si hubieran leído algo del teórico. Ese es un problema por ahí, que es algo que yo asumí que deberían haberlo visto desde la semana pasada hasta ahora, ¿no? Bueno, si era criterio... bueno, ahí levantó la mano la profe Cariñano. Los que estuvieron hace un rato se tienen que acordar porque justamente hablamos de los criterios. Bueno, bueno. Así que sí, yo si no han estudiado, los que han estado hace un rato, de todos modos hemos hablado de cada uno de los criterios. Sí, rápidamente, pero algo vieron. Sí, yo no estuve en su horario de consulta, pero seguramente deben haber estado hablando de eso. Bien, ahora, de las decisiones de las cuales nosotros suponemos que en base al pesimismo pueden ocurrir, deberíamos elegir la mejor. La mejor es la menor de todas. O sea, el mínimo variando x, del máximo variando y, el máximo variando y de c de x y en realidad era lo que habíamos calculado antes. Esto nos estaría identificando cuál sería la decisión óptima. El más barato es 120, quiere decir que la decisión óptima va a ser x6. X6, comprar 60 pollos. Es decir, el criterio del pesimismo es una forma en la cual puede decidirse. Si es buena o es mala no lo podemos decir, es un criterio que deberá ser el decisor el que elige o no tenerlo en cuenta. Hay situaciones en donde no es conveniente utilizarlo. A eso se lo dejo para que lo lean en el libro, porque si no me haría confuso el problema que estamos analizando. Si seguimos analizando nuestro problema de costos, vamos al segundo criterio, el criterio de Laplace. El criterio de Laplace, a ver si se acuerdan o lo vieron algo, asumía que obviamente no se tenían probabilidades, pero no teníamos ninguna razón para cuál darle más importancia a un elemento o a un estado de naturaleza con respecto a los demás. Eso quiere decir que podría ser que ocurra que todos los estados de naturaleza tengan la misma probabilidad de presentación. Bueno, en realidad, el criterio de Laplace o Lagrange asume que todos los criterios tienen la misma probabilidad de presentación. Por lo tanto, lo que hace es definir, bueno, una de las formas es hacer la suma de las compensaciones y multiplicarla por la probabilidad de cada una de ellas. Es decir, si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternativas, un sexto sería la probabilidad de que ocurra cada una de esas alternativas. Es decir, 1 sobre m sería la probabilidad de cada una de las alternativas por la sumatoria, en este caso, de las compensaciones. Nuevamente, los valores obtenidos, acá sería, por ejemplo, el 87,33. ¿Cómo lo obteníamos? 24 más 40, más 70, más 100, más 130, más 160 por un sexto. O lo que sería lo mismo, por ejemplo.
40 por un sexto, más 56 por un sexto, más 72 por un sexto, más 88 por un sexto, más 104 por un sexto, más 120 por un sexto. Eso me daría 80 en este caso. Estos valores serían también valores esperados, costos esperados puntualmente. De esos costos esperados deberíamos elegir el más barato, el menor de todos. El menor parece ser el 78,33, creo. Es decir, X5 sería la variable de decisión que me da la decisión óptima. En este caso, 50 pollos sería la decisión óptima si aplicamos el criterio del valor esperado. Este criterio está asociado a la media y la varianza de los valores que tengan cada una de las decisiones que tomamos en cuanto a los resultados de las compensaciones. Es decir, si las compensaciones, nosotros vemos que acá puede tener una pérdida de 36 y puede tener una ganancia, una pérdida de 36 y una pérdida de 130. No sé si es mucho o es poco, pero habría que calcular cuál sería la media y la varianza. En casos donde hay demasiada varianza, probablemente no sea conveniente este tipo de criterios. En los casos en donde existe poca varianza, este criterio es más, estaría dando mejores resultados probablemente. Un tercer criterio que vamos a ver es el que llamamos un criterio de Hurwitz. Por las dudas, de dónde salen los nombres, también lo van a encontrar en la bibliografía. En el caso de Wald, era un economista que estaba en el año 60, en el año 70, todavía no había el Premio Nobel de Economía en esa época. Bueno, Lagrange lo han visto en matemáticas. El caso de Hurwitz es un economista que sacó un premio Nobel allá por 2010 más o menos, famoso por, criterio de Hurwitz también, pero para otro tipo de modelos más complicados. En este caso, el criterio de Hurwitz, lo que vemos nosotros es aplicar o decir, no siempre somos totalmente pesimistas, pero no necesariamente tenemos que ser totalmente optimistas. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si yo soy pesimista, si analizo el valor X1,10, y ser pesimista sería esperar que me va a salir el 170 como costo. Ahora, si soy optimista, voy a esperar que me salga el 20 como costo, el más barato de todos. Ahora, si yo no tengo ninguna razón para decir que debo ser optimista o pesimista, podría dar un nivel de optimismo, con lo cual automáticamente tendríamos un nivel de pesimismo. Entonces definiríamos un valor alfa. Este valor alfa sería nuestro nivel de optimismo. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? No está escrito acá, pero este valor alfa debería ser un valor que está entre 0 y 1. O sea, si yo soy optimista en un 50%, debería ser pesimista en el otro 50% de las veces, o del análisis. Entonces, alfa en sí sería un valor que va entre 0 y 1. Ese sería nuestro nivel de optimismo, pero podríamos definir nuestro nivel de pesimismo como 1 menos alfa. Entonces, para nuestro problema de costos, yo voy a ser optimista con el valor optimista, que sería el mínimo costo para esa variable de decisión. Y voy a ser pesimista con mi nivel de pesimismo en función de el valor pesimista, o sea, el peor costo, que sería el máximo. O sea que acá deberíamos tener en cuenta dos valores a analizar. Uno que sería el mínimo, otro que sería el máximo. Acá yo lo he puesto como dos columnitas, en realidad es un cálculo adicional que lo hago solamente para facilitar el proceso de cálculo. No los tengo anotados acá, pero bueno, tendría, está anotado más adelante las líneas. Supongamos acá tendríamos 20 y 170, o sea, nuestra función quedaría definida como alfa por, d de x es
el valor de la decisión, el valor de la función de decisión cuando se toma la decisión X. Si yo hablo de X1, D de X1 sería alfa por 20, que es el mínimo costo, más 1 menos alfa por 170, que sería el peor costo. Ahora, el tema sería identificar cuál sería ese valor de alfa que nosotros podríamos llegar a elegir. Estoy viendo, bueno, se me desapareció la matriz donde tenía la tabla. Con los otros valores de alfa. Bueno, se me desapareció el valor ese. O agarro otro archivo. En este caso, suponiendo que alfa vale 0,60, ¿sí? Según la función, vamos a analizar nuevamente X1. 0,60 por 20 más 0,40 por 170. 0,60 por 20. Si hacen el cálculo, 0,60 por 20 me daría 6 por 2, 12. Y 170 por 0,40 son 60 y 70 y algo. 64. No, 68. Entonces 68 más 12 me estaría dando este valor 80. Hacemos el cálculo en todos los casos. Y bueno, en realidad esto no es un valor esperado, pero sí sería un valor que nos estaría dando nuestra función de decisión. Si estamos analizando un problema de costos, este valor de la función de decisión también va a estar representando costos. Como está representando costos, nuevamente la decisión óptima va a estar dada en función del problema de costos. Es decir, minimizar los costos. Minimizar los costos, el menor costo sería, si no me equivoco, en este caso el 72. La decisión óptima sería comprar 60 pollos. Y el que parece ser a veces más complicado de analizar es el criterio de Savage. En realidad, este criterio de Savage no es que sea más difícil, sino que hay que hacer un poco más de cálculo y hay que analizar un poquito más la fórmula que vamos a tener que estar utilizando. Para este criterio de Savage, lo que vamos a tener en cuenta, voy a poner dos pantallas, en este caso, o mejor dicho, dos hojas. Está pasando la policía por arriba de mi casa. Bien, ¿por qué puse dos pantallitas? En este caso, a la izquierda, tengo la matriz de compensaciones que hemos calculado anteriormente. A la derecha lo que hice es calcular los valores que me van a hacer falta. Bueno, veamos, este criterio de Savage lo que va a estar diciendo es, yo me voy a lamentar, pero en el caso de que ocurra I1, por no haber elegido el mejor resultado en I1. Me voy a lamentar, si ocurre I2, por no haber elegido el mejor valor para I2. Si ocurre I5, me voy a lamentar por no haber elegido el mejor valor de I5. ¿Sí? Es decir, yo me estoy lamentando como si supiera qué estado de naturaleza fuera a saber, pero yo en realidad no lo sé. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer una matriz que le llamamos matriz de los lamentos. A ver, por ejemplo, si analizamos en este caso la primera columna, o sea, tendríamos 6 decisiones para el estado de la naturaleza 10. Si yo tengo 6 decisiones y en un problema de costos, el mejor resultado posible hubiera sido el menor, que sería el 20.
Ahora, si yo elijo X3, por ejemplo, estaría gastando 8 pesos más de lo que hubiera sido la decisión óptima, que era de 20. Es decir, lo que voy a hacer es identificar cuál es el mejor resultado. En este caso, como un problema de costos, lo identifico como el menor valor, ahí donde dice min, variando x, de c, de ij. Es decir, si puede salir 20, 24, 28, 32, 36, 40, en caso de costos, el mínimo sería 20. Y el lamento para cada una de las decisiones sería hacer la resta del valor menos eso. Por ejemplo, ahora me voy a la tabla que está a la derecha. Si dice I1 igual a 10, este 0, ¿cómo se obtendría? A este 0 lo obtendría como 20 menos 20. A este 4 lo obtengo como 24 menos 20. O sea, 24 menos 20. 28 menos 20, 32, 40 menos 20. O sea, 40 menos 20 me daría 20. Es decir, son todos los lamentos que tendríamos por no haber decidido por el resultado correcto en ese estado de naturaleza, el mejor resultado en ese estado de naturaleza. Si analizamos el problema, acá tendríamos, por ejemplo, de I4. El problema en I4. En I4, el mejor resultado está marcado con verde, sería el que me da 80. No importa cuál es la decisión con que se llegue a ese 80, pero es 80. Ahora, si yo elegí X1 y gasté 30 pesos más. Si elegí X2, gasté 20 pesos más. Si elegí X3, gasté 10 pesos más. Si elegí X4, gasté 0, o sea, estoy contento porque elegí el mejor resultado. Si elegí 50, gasté 4 pesos más. Y si elegí 60, gasté 8 pesos más. Es decir, acá yo me estoy lamentando por cuánto más, dijimos, I4 sería esta columna. ¿Cuánto he gastado de más con respecto al mejor resultado posible? Entonces, ¿cuánto me estaría lamentando? Hemos aplicado la misma fórmula, solo que en lugar de el estado de naturaleza 1, elegimos en este caso el estado de naturaleza 4. O sea que acá todos estos representarían costos, o sea, son costos de oportunidad. ¿Cuánto me lamento por la decisión mal tomada ante determinado estado de la naturaleza? Si estos son costos, bueno, tengo que elegir alguna de las variables de decisión. En este caso, el criterio propone aplicar criterio de Wald para problema de costos. O sea, si yo analizo estos costos, el peor costo sería el 50. Si analizo estos costos de oportunidad, el peor sería 40. Fíjense que en el caso del X5, entre estos costos, el peor costo sería el 16. Y el peor costo en el último sería el 20. O sea, acá tenemos 20, 16, 12, el peor sería el 20. De todos esos, de todos los lamentos, de todo, yo acá me lamentaría 50, 40. En este caso, yo espero como peor resultado posible lamentarme por 16. Lo vamos a asumir como el mejor resultado posible. Es decir, acá vamos a aplicar el criterio de Wald que mencionamos antes para costos y como parte de la aplicación del criterio de Savage. Obviamente, en caso de maximización, si este problema fuera de máximo, la fórmula para ver cuánto me lamento es diferente. Pero esta matriz de costo de oportunidad, no importa si el problema es de máximo o de mínimo, va a seguir siendo de costo de oportunidad. O sea que la segunda parte del criterio de Savage siempre aplica el criterio de Wald para costos. Bueno, como el mínimo costo en este caso, con criterio de Wald me da 16, está asociado a la variable X5, la variable de decisión óptima sería X5, y la decisión óptima sería comprar 50 pollos. Es decir, fíjense, en realidad tendría que estar completa, comprar 50 pollos para el fin de semana o antes del fin de semana, porque si me faltan pollos tengo que comprar los que me falten, ¿no? Bueno, esos son los 4 criterios que analizábamos en este caso para un problema de costos.
no sé si alguno tiene alguna pregunta con respecto a esto. Sería bueno que levantaran la mano o hicieran alguna preguntita. En realidad yo no estoy viendo acá si hay alguno que levante la mano o que quiera preguntar algo. Sí, hay Claudia Cariñano. Parece que soy tu mejor alumna. Sí, o Al sos la menos única que diga- estás mirando. No, al menos díganle al profe si entendieron o no. No, Sergio, yo también te estoy mirando, ¿eh? Ah, bueno. Entonces, Sí, la escucho. Sergio, te están diciendo en el chat que se entendió. Estaba de 10 Ah, bueno, todo. bueno. Dale, No sé dale. por qué no hablan. Sí, está claro, le habíamos silenciado, pero estaba tomando nota, por eso. Ujú. Ah, Pero sí, perfecto. está claro. Después Está las claro. subo a estas filminas, aunque en realidad no es mucho lo que aportan, pero bueno. Les recuerdo que esto no está dentro de lo que sería la guía de la guía que le puso la profesora los otros días. Facundo Nahuel. ¿Podés Sí. hacer la pregunta con el micrófono en lugar del chat, por favor? A lo mejor no tiene micrófono. Ah, Facundo Hola, dice que profe. tiene... Sí, sí tengo, sí tengo. Ah, perfecto. Porque No así es más supe, ameno. sí, no supe encararlo el ejercicio, no lo entendí bien. Dice que tiene problemas con el ejercicio 1.3 de la guía. De la Ah, guía, sí. Silvina, ¿te acordás cuál es? A ver que lo veo. Ahí lo estaba buscando, Clau. Porque yo no lo tengo acá. Se hace con árbol de decisión, me parece, profe. Cualquiera se puede hacer con árbol de decisión. Sí, en todo se arma el árbol de decisión. Pero todavía no le habíamos puesto material. No, pues, o sea, yo en este momento pediría, si es con respecto al árbol de decisión, lo dejemos para la próxima clase y para no mezclar los temas en cuanto a los criterios. Claro, en este caso. porque tienen que todavía tener material. A ver, no tendría Perdón. problema de explicarlo, pero preferiría no hacerlo. No, en este espere, momento. lo dejemos para la semana que viene. Perdón, chicos, le voy a contestar a Matías, que me pregunta sobre DEC. Matías, ya te vamos a mandar algún mensaje sobre cuándo vamos a hacer una clase de DEC. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Podría hacerles una explicación con respecto a otro caso que tengo a mano? No sé si tienen ganas de aguantarse un ratito más. En este caso, un problema de maximización. Pero No perdón, sé. profe. Sí. Una consulta. ¿El 1.3 se resolvería entonces con el árbol de decisión o se puede desarrollar de esta forma? No sé si lo han visto ya las Silvi, otras ¿lo profes. viste? Yo estaba tratando de abrir la guía Dame en un este segundo momento. que busco la guía y me fijo. Sí, el bueno. problema que tenía era de abrir la guía en este momento. Vale, gracias. Por eso me había quedado sin... Yo no la tengo impresa. Ejercicio 1.3, que sería el que está en la página 3, ¿puede ser? Un segundito. En la página 2 de la última guía, profe. Yo la tengo impresa, ahí es la página 2, dice página 2. Sí, puede ser. No he podido abrir el archivo todavía. Perdón. ¿Es el que dice un mayorista se enfrenta al problema de extender el crédito? Sí, ese, profe. Es el 1.3. Bien. Espera un segundito. En realidad no es un problema para resolver por árbol. Vos acá tenés un problema donde tenés dos decisiones para tomar, prestar o no prestar, extender o no extender este crédito, y tenés tres estados de la naturaleza, que son riesgo malo, riesgo promedio y riesgo bueno.
Y en base a eso tenés que calcular con los datos que te da el costo o el beneficio que va a tener para armar la matriz. Y aplicar las distintas formas que les explicó recién el profe. Wald, Hurwitz, no me acuerdo qué les pide acá, a ver qué les pide. Les pide por el enfoque de Wald, de Laplace y de Savage. Claro. A ver, veamos el problema. ¿Cuáles serían las Espera, decisiones? Sergio. Ah, Sergio. sí, sí. Sí, ese problema me gustaría que lo traten de resolver ellos con las indicaciones que le dio Cierto que es el Silvina, que está así. porque está puesto dentro En de la guía uno de de los deberes a estudios realizar, sí. y luego tienen un cuestionario para completar. Entonces sería bueno que con algunas indicaciones, sin resolvérselos completamente, solo dándole las indicaciones, que lo puedan resolver ustedes, chicos, y lo controlan es una evaluación que yo les puse. Que en realidad recuerden que la evaluación, la nota no influye en la aprobación directa o no, pero sí para nosotros es asistencia. Una aclaración por las dudas. Es probable que no se necesite armar una función para hacer los cálculos. O sea, que los cálculos se utilicen solamente para armar la matriz. No sé si te sirve de algo esa aclaración. Creo que en este caso me parece que no hacía falta función. Claro, pues ya la matriz la podés armar sin necesidad de hacer cálculos adicionales. Pero bueno, como dijo el profe, si la podemos dejar para que lo hagan entre todos, en todo caso Cuando te dice sin correr ningún riesgo, en ese caso se está refiriendo a Walt. ¿Está? Perfecto, profe, gracias. Claro, porque si no quiero correr riesgo, voy a decir cuál es el peor resultado que puede ocurrirme y analizo en base a lo peor, por lo tanto, peor que eso no me puede ocurrir. No sé si la explicación le sirve como aclaración. Bien. Profe, disculpe, sí. porque yo traté de realizar ese ejercicio. ¿El 1.3? Y sí, y tuve una duda porque como que se me mezclaron costos con ganancias y entonces cuando tengo que hacer Savage no sabía bien el tema de cuánto pierdo, cuánto gano, y si tiene que considerarlo como negativo a la pérdida o positivo. Por eso esa fue la duda mía particularmente. Ajá. Pero... ¿Le puedo contestar yo? Sí, sí, por favor. Fíjate, dice, tiene calificados sus clientes en 3 categorías diferentes: riesgo malo, riesgo promedio, riesgo bueno. Si da el crédito, la ganancia esperada es de menos 15.000. Cuando te dice menos 15.000, esa sería una ganancia negativa. ¿Está bien? Sí, sí. Si el riesgo es malo. Si el riesgo es promedio, 10.000, positivo, por lo tanto ya es ganancia eso. Y si es riesgo bajo, 20.000, con lo cual es ganancia. Si no da el crédito, pierde el cliente, que lo valora en menos 1.000. ¿Está bien? O sea, Sí, la sí. matriz va a representar ganancia. En ese caso, cuando es menos 10.000, es una ganancia negativa. Producido sería una pérdida, pero vos lo vas a representar como menos 15.000 o menos 1.000. ¿Entiendes? Eso es lo que no entendías. Ahí directamente te está dando las compensaciones, te está dando los resultados. Sí, no, lo que yo no entendí fue después cuando tengo que hacer Savage la matriz de los costos. En ese caso... Para maximización. No, la matriz de Savage, que tenés que calcular los costos de oportunidad. Claro, o sea, en el caso de que sea riesgo malo, yo tengo la opción de menos 15.000 y menos 1.000, ¿o no? Puede ser, sí. O sea que vos tendrías que el mejor resultado posible cuando un problema es de máximo, en ese caso sería menos 1.000. Entonces sería... Claro, entonces yo en la matriz... Claro, no es la misma fórmula que yo mostré recién, porque yo mostré una fórmula para costo. Sería diferente. Claro, yo lo que puse en la matriz sería en esa columna menos 14.000 y abajo 0. No sé si... No, ahí has hecho mal la cuenta, porque menos por menos más. Me parece. Claro. Sí, me parece que has hecho mal el cálculo.
Ah, sí. Puede ser, ¿Está? sí. ¿Estás tomando mal cuál es el mejor resultado, me parece? ¿O estás haciendo mal los cálculos? ¿Cuál sería el Claro, mejor sí. resultado? Que pierdas lo menos posible, ¿verdad? Claro que pierde 1000 pesos. ¿Y cuál es la menor pérdida? Menos 1000. Claro. Sí, sí, me había confundido el signo. Ujú. Bien. De todos modos es algo, algo común eso, y hay que tener mucho cuidado. Pero una cosa que te podés dar cuenta, pero no siempre ocurre, si vos hiciste un cálculo y te da negativa la matriz de los lamentos, o sea, te da algún valor negativo en la matriz de los lamentos, sin duda hay algún error de cálculo, porque como vos estás haciendo una resta de un valor menos el mejor valor en caso de costos, o estás haciendo el mejor resultado menos cualquier otro de los resultados en caso de maximización, o sea, siempre vas a tener un